cuando arreglas un show, primero hay que ver, si vos lo pediste, si vos llamaste al lugar para tocar, cagaste, perdón, sonaste. Porque a partir de ahí ya estás parado en el escalón de abajo para cualquier cosa que haya que hablar. Confieso que pasan los años y cada vez soy más fiaca y cada vez tengo menos ganas de moverme de casa. Y la verdad que si vos me preguntás cómo ves un final tuyo en tu carrera, final de, y la verdad me veo sentado en una silla muy cómoda en una cabaña en la montaña escribiendo libros, investigando, escribiendo libros y publicándolos y haciendo música, pero digamos, está bien con andar en skate, pero si te vas a quebrar y después no podés tocar y tenemos que suspender todas las fechas del año, se te pincha todo y no trabajás más. Constancia, dedicación y paciencia. Y como dice la apertura, hoy tenemos al gran Max Donato. Él es músico, productor musical, docente. Artista. Artista. Vamos a presentar como artista. Bienvenido. ¿Cómo le va, señor Max Donato? Muchas gracias por estar acá con nosotros. Chicos, el gusto es mío. ¿Cómo va todo? ¿Cómo va La esta verdad que bien, cuarentena? muy bien. Bueno, qué sé yo, con sentimientos encontrados. Mayormente bien, en realidad, súper cómodo, en un ambiente más o menos acogedor, intentando trabajar y todo bien, afrontando. ¿Qué va a ser? Hoy vamos Sí, a es hablar así. un poquito de todo eso. Igual, Sí, sí. Max, nada, agradecerte esta charla. Hace mucho que no nos vemos personalmente, así que también un gustazo, por lo menos por este medio, volver a vernos. Recién, Martín, estábamos viendo cómo rotularte, ¿no? Si hay que ponerle un nombre que a veces no está tan bueno, pero ¿cómo te gusta a vos definirte? Mirá, parecía que no, pero creo que lo invocaron para el final de la presentación. Eh, a mí a ver, si tuviera que rotularme, yo me siento un artista musical, verdaderamente a esta altura, porque fui transitando distintas instancias, abandonando algunas temporalmente, retomándolas, disfrutándolas desde otro lado, y verdaderamente son 150 actividades, todas relacionadas a la música, así que creo que artista musical sería lo más atinado. Perfecto. Sí. Y como todo artista tuvo un comienzo, ¿no? Invitamos a todos, igual a los que están, que ya hay un montón de gente que está conectada en vivo, que vamos a estar leyendo sus preguntas y vamos a poder hacerle las preguntas directamente en vivo a Max. Agustina dice, dale Max. Max, ¿cómo empezaste? No, yo te conozco como un productor musical, como músico, pero ¿cómo empezó tu carrera? Mira, bueno, depende. Mi carrera profesional es una cosa y cómo empezó mi actividad con la música es otra. Para resumirte esta segunda parte, así vamos al foco. Yo toco la guitarra desde muy chico, o intento tocar la guitarra desde muy chico. Tomé clases durante el final de mi infancia y toda mi adolescencia. Formé bandas, todas relacionadas con el rock. Y luego de eso empecé a estudiar seriamente música, cuando terminé el secundario, y ahí al poco tiempo empezó lo que podríamos llamar mi carrera profesional, que también habría que definir qué es profesional en el sentido, si cuento desde la primera vez que me pagaron o desde que empecé a hacer las cosas, aunque no me pagaran. pero, pero sí, los escenarios y o cabinas importantes habrán aparecido, sí, luego de varios años de pasar el secundario y ya estando estudiando, eh, y se fue haciendo en paralelo música, digamos, toda la cuestión de música eléctrica y acústica con la cuestión de la música electrónica. La verdad es que en los escenarios y cabinas creo que empecé trabajando antes
en lo que es la escena de la música electrónica que con el rock, pero también siempre estuvo ahí presente. Sos un referente igualmente de la música electrónica hoy y de la producción de música electrónica. Ya vamos a ir ahondando un poquito por Perdón. ahí. Sí, Hoy no, Martín, desde hace desde tiempo ya hace es un referente. tiempo, ¿No? desde hace tiempo. Pero a mí me gusta porque nosotros tenemos mucha gente que está recién empezando en Audioclass y que quiere meterse en esto. ¿Lo tuyo empezó como hobby o ya sabías lo que querías hacer y ibas directamente ahí? Sí, desde el comienzo, no sé, desde muy chico de esto que cuento, nunca más tuve, no es que no tuve dudas, jamás lo pensé de otra manera, digamos, fue como natural todo. De hecho, fue natural cada paso, pasos radicales incluso, porque por ahí por ejemplo, cuando descubrí la música electrónica y la tecnología musical, quizá para meterme de fondo, por un tiempo, por ejemplo, no agarré la guitarra, creo que por 3 o 4 años, que es quizá mi instrumento principal. Etapas como esas también fueron naturales. Eh, no, jamás me hice esa división entre hobby y trabajo. Quizá me la hago a veces ahora diciendo, che, ¿y si esto lo tomara por hobby? ¿De qué manera sería? ¿Sería diferente? ¿Sentiría más libertad para algunas cosas? Pero no, en realidad siempre fue natural. En ese sentido siempre fue natural. Y Bien, lo es. sí, y lo sigue No me siendo. veo, perdón, no me veo un día, bueno, no puedo predecir el futuro, pero no me veo un día diciendo, bueno, me retiro de esto. Yo creo que aún me retirara a la montaña, a un bosque en una cabaña, me llevaría, aunque sea una guitarra. Y qué lindo Bueno, componer bajo la montaña, ¿no? Sí, sí, eso es hermoso. qué lindo esto para definir pasión. Pasión Al dos lado, puntos. al lado de un árbol, sí. Sí. Max, siendo un artista musical que produce, sobre todo en tiempos de aislamiento, ¿se puede producir desde casa? Bueno, es una charla recurrente, es un tópico recurrente. Yo Más creo hoy. que, bueno, depende también la posición desde donde lo analicemos, ¿no? Porque uno esto lo puede abordar desde de distintas posiciones. En términos generales, desde casas, a ver, desde que se vino al mundo lo que conocemos como home studio, un poco la gran parte de esa pregunta está respuesta, ¿no? Digamos, la sabemos, la respuesta la sabemos. Entonces, quiero decir, desde la avenida del home studio está clarísimo que se puede hacer música en casa. Por ahí, un segundo pensamiento, una segunda pregunta a partir de eso es, bueno, ¿hasta qué punto se puede hacer? ¿Qué se puede hacer y qué no se puede hacer? A ver, estamos todos conscientes de, a ver, si soy pianista y tengo un piano en casa, puedo componer tranquilamente. Bueno, acá se necesitan otras tecnologías diferentes al piano, pero básicamente se puede componer. Ahora, quizá el punto más importante en cuanto a eso sería, bueno, está bien, por ahí, llegará un punto en la creación musical en la que necesitas por ahí, bueno, me refiero claramente a mezclar y masterizar por ahí en condiciones más profesionales, sobre todo si lo que estás haciendo tiene un tinte profesional, que si tiene un tinte hobby, como para hacer referencia a la pregunta de Martín, calculo que suplís la mayoría de las necesidades de la composición con un pequeño equipamiento en condiciones en tu casa, tranquilamente. Em, Vamos a ir leyendo algunos mensajes mientras. Yo ya tengo la pregunta porque viene relacionada por ahí. Vero dice: saludos chicos, otra charla excelente. Lucas Blumen dice: vamos Max. Roy Cooper dice: saludos Max Donato desde Ecuador. Saludos. Aparecen todos, qué alegría. Qué lindo que estén todos. Y todos están escribiendo, me gusta. Vayan preparando las preguntas. Pero mi pregunta es, digamos, Cristi decía si podíamos producir desde casa. Ahora, ¿cuán importante es al momento de producir, de componer, tener
los equipos necesarios o incluso el espacio acústico preparado a la hora de desarrollar tu producción? Bueno, también, una vez más me parece que habría que dividirlo al menos en niveles. Si vos querés, te lo voy a poner de esta manera, se los voy a poner de esta manera. Imagínate que se te ocurrió una gran idea musical, una melodía, una armonía, algo que después derive en un tema, pero la verdad es que si pasan más minutos y no haces nada, te lo olvidás. Por ejemplo. Entonces, si vos tenés a mano las herramientas para por lo menos registrarlo, maquetearlo, me parece que es de lo más sano que te puede pasar, por un lado, digo, como un escenario. Max, una cosita, Sí. antes de, perdóname, para el que no está en la jerga de la producción musical o la música, vamos a aclarar qué es maquetear algo. Bueno, eso mismo, ahí, la situación misma es el ejemplo. Se me ocurrió algo y lo tengo que dejar grabado, ¿no? Lo tengo que dejar más o menos La idea. planteado, la idea. Digo como inventándome una situación hipotética. Luego, si vos querés, si la situación es otra, es nada, voy a hacer un tema y lo voy a seguir mañana, pasado. Siempre tenés que tener ciertas herramientas mínimas. Vuelvo a lo de los niveles. Depende en el nivel que esté el escenario que estemos planteando, será mejor o, digamos, no tanto calidad de herramientas o cantidad. Por ejemplo, que quizás lo vinculo con otra discusión, si se quiere, u otra charla también paralela, que es hardware y software. Sí. Suponte, bueno, con ustedes hablaba, yo estoy acá en mi hogar y mi estudio lo tengo en otro lado. Gran parte de los equipos, sobre todo los más grandes, están en ese otro lado, en el estudio. Ala Norte, vamos a nombrarlo. Ala Norte, Ala Norte, lo pueden sí, buscar. en Ala Norte. Y por supuesto estoy cumpliendo absolutamente con lo que hay que cumplir, y hace más de un mes y medio que no voy. Y acá tengo algunas cositas, poquitas. Digo como una autorreferencia para ejemplificar. En ese caso, bueno, si me baja un día la musa, lo tengo que hacer con lo que tengo acá. Entonces, lo que tengo acá, por ahí, además del software, me traje un sintetizador, pero uno chiquitito, que no sirve. Quiero decir, si vos tenés la posibilidad de mantenerte solamente de mantenerte dentro del ámbito software, por decirlo de alguna manera, que es hoy por hoy sigue siendo también lo más común, bueno, son esas las herramientas. Si tenés hardware, sonará mejor, pero por ahí tenés que ir a un estudio para grabarlo. Bueno, si lo tenés en tu casa, sonará mejor. Si no lo tenés, harás todo lo que hace aquella gente que solo usa software y suena bien también, digamos. Qué sé yo, es un poco así. La verdad es que hoy por hoy, con algunas pocas herramientas, podés hacer muchísimo. Esa es otra realidad. Y en cuanto a, una cosa es trabajar en tu casa, en tu departamento, que digamos está preparado para vivir, y otra cosa es trabajar en tu estudio, que está acústicamente preparado. Marcamos siempre mucho el tema de la acústica. Sí. Bueno, esa era la otra. ¿Cómo es trabajar en un espacio acústico? O sea, ¿es importante el espacio acústico? Esa era la otra parte de tu pregunta que no llegué a responder. Ahí esa sí es una pregunta de nivel de hilado fino, diría. En ese punto, la verdad que no es lo mismo, porque por algo uno hace el esfuerzo y el sacrificio que hace para tener las herramientas y la estructura, en este caso la acústica, necesaria. Y bueno, tenemos que caer, no puedo evitar caer en que la magia en Ala Norte la hizo Cristian. No puedo pasarle esto más por el parece un chivo, costado. pero no, parece un... No puedo, no sé de qué manera responderte. Esta manera, entonces, este pedazo de la charla va para Acústica Premium TV, no va para... Pero a lo que voy es lo siguiente, lo hablamos mucho con Chris. Siempre tuve estudios, principalmente home studios, en mi casa. Bueno, el año pasado se dio la posibilidad de tener un estudio con otra estructura, y en un momento se dio la posibilidad de
hacer por primera vez un diseño acústico como corresponde, a niveles acústicas premium, a niveles estándares profesionalísimos. O sea que de alguna manera fue la primera vez que, digamos, yo en mi entorno, con mi estudio, con mi trabajo, porque fui a miles de estudios obviamente, pero en el mío fue la primera vez que sentí cosas que directamente a partir de ahora para mí son un antes y un después. Y parecen, si no lo haces o si no lo experimentás, sí, sí, lo creo como cierto, pero no lo sentís. ¿Y a qué me refiero? Trabajando en un lugar con una acústica profesional, vos estás seguro de que, una de las cosas, por ejemplo, una imagen para representarlo, estás completamente seguro que lo que escuchás es lo que hay. ¿Qué quiere decir esto? Que si escuchás que hay muchos graves, un ejemplo muy común, si escuchás que estás haciendo un trabajo y hay muchos graves, si estás en un lugar sin acustizar, pueden ser por lo menos 6 razones diferentes para que haya esos graves. Y entonces, ¿qué tenés que hacer? Empezar a poner el almohadón atrás del parlante, adelantar los parlantes, atrasarlo, probar con auricular, bajar los graves en el tema. Son 700 millones de cosas que en un lugar acustizado vos ya sabés que el lugar no es. La acústica no es. Nada que, o sea, todo lo que suena desigualizado, haciendo referencia a ecualizar, ¿no? Todo lo que suena desecualizado es porque lo tenés que mejorar desde ahí, desde el aparato, desde el software. Entonces, eso es una dinámica de trabajo y un resultado final que es incomparable con si me pongo a hacer música acá en el living, cosa que intento, pero obviamente no me animaría a sacar de acá un trabajo directamente y decir, tomen, está listo. ¿Se entiende? Sí, o sea, Perfecto. digamos, resumido es claramente cuando tenés un espacio acústico preparado, con ciertos estándares, lo que escuchás es lo que realmente es. Eso te permite producir, modificar, ecualizar, procesar de la mejor manera, sabiendo que lo que estás escuchando es real. Te lo bajo un poco más digamos, al idioma bar, al idioma calle. Sí, desde que apareció el home studio, todos tenemos home studio, todos trabajamos ahí y, digamos, seguramente la mayoría de los trabajos salen de ahí o intentan salir de ahí, pero por algo los estudios que son estudios tienen esa acústica. Lo mismo con los aparatos, pero hablando específico, por algo está toda esa inversión en acústica, si no, no lo tendrían. Digamos, algo hay y de verdad es real y es muy importante, me parece. Vi la luz, directamente vi la luz que encendió Cristian. No, bueno, yo ahí la magia la haces vos en ese espacio. Yo lo que hice fue aplanarlo y tratar de prepararlo lo máximo que se pueda para que tu trabajo esté acorde a eso. Mini pregunta y pregunta después. ¿Te tocó, sonó el teléfono rojo y onda, hay que mezclar esto? Rápidos para ayer, típico acá en la Argentina y últimamente en Latinoamérica y no sé si el mundo. Decir, bueno, pero no estoy en el estudio, decir, lo tengo que sacar igual. Me tocó. ¿Cómo fue la experiencia? Por suerte no fue una cosa que no se podía lograr, digamos, gracias a bueno, afortunadamente se pudo solucionar. Si vos me preguntás, yo no me sentí, está bien, por lo que voy a decir puedo parecer demasiado esnovista o demasiado... La verdad yo no me sentí cómodo porque justamente conozco la otra instancia y conozco... ¿Por qué no me sentí cómodo? No es por una cuestión de verme en un lugar con acústica hermosa, que está lindo. Es porque trabajando pasa esto que les decía antes, es, pará, esto que escucho yo no sé de dónde viene, no sé si es el tema, es el parlante, es el auricular, y bueno, un poco acostumbrado a lo otro, me sentí incómodo en ese sentido, pero bueno, por suerte eran cosas que se podían resolver. Por otro lado, hay que ser sinceros, yo el estudio sí lo tengo desde el año pasado, los otros 19 años que pasaron de carrera los hice como pude.
¿viste? En algunos casos fue ir a otro estudio, en otros casos fue tengo lo que tengo. Me llame el teléfono rojo, blanco, negro, No, Creo, cualquier número, lo tengo creo que que todos hacer pasamos por eso, ¿no? De tener que por resolver con eso. las herramientas que tenemos. Por eso, exactamente, sí. Digamos, se puede hacer. Ahora, si vos me decís, bueno, mira, te llamó Metallica para que le masterices el último disco y rompo la cuarentena. Lo siento. Creo que lo Me pido amerita. permiso, qué sé Claro. yo. claro. Metallica. Acá dice Roy, creo que esto en relación a la parte de maquetar, un machine de Native Instrument funciona muy bien, comenta. Sí, ese es lo más. El Machine, yo estoy enamorado. Yo lo tengo hace capaz que casi 10 años, no recuerdo. Tendría que ver bien la fecha. El mismo, el Machine Micro, el MK1. Ya salieron dos más. Me los compraría, obviamente, pero no siento la necesidad porque está increíble y Resuelve. digamos, suple todo y me resuelve todo lo que tenga que ver con muchas cosas, pero principalmente con baterías y percusiones y digamos, ese tipo de elementos. Me encanta. Santiago Picheu, no sé cómo se pronunciará, dice Santi, clarísimo, sí. como siempre, Max. Parece que hay varios que te conocen acá. Roy dice, Sí. creo que se puede trabajar con audífonos para no molestar a nadie en la casa y luego masterizar en estudio. Bueno, ese es otro tópico importante también, porque el estudio en este momento, mi estudio está en una casa. Los estudios anteriores, que era donde vivía anteriormente, también estaban en una casa. Jamás tuve ningún tipo de problema de vecinos. Ahora vivo en un apartamento, entonces eso está presente todo el tiempo, eso del volumen y del no molestar. Y la verdad que a mí me fastidia también eso, porque por ahí hay un momento en el que querés hacer música y quizá no es el mismo momento que dice el reglamento del edificio y, y choca. Es lo mismo que, lo que diría es lo mismo que antes, es, bueno, si es ahora, ponete los auriculares y resolvelo así sin que se entere ningún vecino, después verás. Es algo que en la vida de departamento es presente, súper presente. Mor Marcous dice, hola Sí, Max, soy Fran desde mi casa. ese es mi hijo. Ah, mira a tu hijo viéndote, qué genio. Un saludo para Fran. Saludos, Fran. Ine Chaker dice, grande Max. Tenemos muchos mensajitos. Chris, Sí, vos mi tenías cuñada. una pregunta por ahí, ¿no? Sí, ¿cómo es el tema de la parte creativa y la libertad que te puede dar en el caso de que una banda te encargue el remix? Como en este caso, Adicta, le mandamos un beso, un saludo a Rudy Un Martínez. saludo enorme a Ricardo Rubén, a Rudy Martínez. Genio total, genio total. Fenómeno. Bueno, ¿qué preguntabas? Perdón. Bueno, primero la responsabilidad, porque hay que levantar el tema o darle otro enfoque. Y el Mm. tema de la libertad creativa, o sea, cómo tomás esa responsabilidad del remix de Bueno, un artista que te confía. cuando hay libertad creativa, en general para un remix hay Te lo dan. libertad Sí. creativa. Por ahí después hay algunos parámetros de filtro que o se pone uno mismo, que bueno, es parte de mi respuesta, eh, o que por ahí, no sé, la instancia va a ir para cierto sello, entonces hay que acomodarlo. Pero en este caso, con el remix de Adicta, eh, tuve, bueno, no solo yo, porque la verdad que yo participé en este remix, yo ya hice otro remix en otras instancias, con otro ida y vuelta. En este caso yo participé como todos los que podían participar, y todos tuvimos absoluta libertad, no solo estilística, sino también algo que en realidad cuando uno remixa quizás sea lo más importante y es digamos, en qué material te da el artista. Acá teníamos no todos los elementos, pero sí los elementos principales y los suficientes como para hacer un remix con todas las características que merece un remix. Y bueno, en este caso sí, por ahí los límites y el filtro me lo puse yo por una cuestión estilística.
En mi caso siempre me pasó que como me gusta hacer, bueno, escuchar también, pero me gusta, hoy me levanté muy temprano y me puse Pat Metheny para desayunar, por ejemplo. Imagínate. Pero como también me gusta hacer muchas cosas diferentes, normalmente tengo que pasar por ese proceso de, bueno, ¿de qué manera, por qué canal de lo que tenga que ver conmigo va a ir esto? Va a ser como en este caso que era un remix más para discotecas, entonces, ¿qué pasa? En ese caso me pareció, tenía ganas por un lado y también me pareció prudente direccionarlo hacia los géneros que se escuchan cuando me presento en discotecas, y en otro caso pudo haber sido, qué sé yo, o para Dharma Vagabonds, o para mí solo, para no escucharlo nunca, nunca más en la vida. Pero sí, bueno, de hecho con Martín, en otros trabajos hemos hecho toneladas de géneros musicales diferentes. Uf. Y cada uno me divirtió de manera absoluta. Y algunos que ni siquiera podíamos encasillarlo en un género. No, No, claro, igual. claramente, sí, 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 sí. Pero a mí Eh, me divierte, la verdad que me encanta. Ahí hablaste, y antes de, tenemos un par de preguntas acá de la gente que nos está siguiendo y nos está conectada. Eh, Hablaste de Dharma Vagabonds. Mm. Contanos un poquito de qué es. Bueno, Dharma Vagabonds es una especie de... A ver, empiezo diciéndolo de modo un poco egoísta. Es mi proyecto de cada mañana, de cada noche, de cada día, de cada tarde desde hace muchísimos años, y básicamente quizás sea la plataforma creativa por donde he expresado la mayoría de las cosas que siento musicalmente los últimos 15 años largos, incluso con distintas, bueno, con absolutamente distintas y variadísimas y numerosas formaciones diferentes. Básicamente uno podría decir, de una manera un poco menos egoísta, es una banda, es un grupo de música básicamente de trip hop y down tempo, con el que tocamos y disfrutamos entre grandes músicos, Agustina Pettinaroli, Abel Patrone, bueno, en otras épocas hubo otros músicos también, Paul Moreno de Colombia, Murli de Panamá, eh, infinitas, porque también hemos tenido la suerte de presentarnos en otros países, entonces como no siempre se puede mover la estructura, en realidad como casi nunca se puede mover la estructura, por suerte también el proyecto es de tal manera que da para que haya formaciones en distintos lugares. Entonces hubo mucha colaboración y un poco es eso, es una muy buena manera de realizar mis caprichos musicales, Sin que otro te los pida, digamos. básicamente. Donde, bueno, digamos, la característica principal es que hay mucha interpretación de instrumentos electrónicos y acústicos. Laura Carrena, no me quiero olvidar de Laura Carrena, que es quizá la columna vertebral en vivo de ese proyecto de Dharma Vagabonds, y bueno, un poco eso. Acá tenemos unas preguntas, unas varias. La primera de una fiel oyente ya de nuestras charlas de los Agustina. sábados, Agus Irusnik. Sí, no, y eso no lo estoy leyendo, ¿eh? Y me da pie para... Primero voy a responder yo y después te voy a dar el pie, perdón, Max. Dice, hola chicos, ¿cómo están? Una pregunta para Max. ¿Estudiaste producción musical como carrera o fue de oficio? Es la primera pregunta. Para hacer la carrera, ¿recomendás algún lugar específico? Y la tercera pregunta es, ¿o qué es lo primero que recomendarías para iniciarse en la producción musical? Y acá voy a decir que tenemos una sorpresa para el final de la charla, que la vamos a comentar. Esperemos no olvidar, espero que los tres nos acordemos, pero tenemos una pequeña sorpresa para contarle a todos los que nos están siguiendo ahí, referente a estas preguntas que hace Agus. Pero repasando, ¿estudiaste producción musical como carrera o fue de oficio? Respondo, no. Lo que yo estudié, bueno, haciendo un breve resumencito, durante, supongamos, la adolescencia, estudié instrumento, únicamente guitarra, y luego yo estudié y bueno, terminé la carrera de músico profesional, instrumento principal guitarra y piano complementario, en el medio estudié canto. Pero mientras tanto me llegó, de hecho, apenas comenzar a estudiar música, instrumento,
también me empezó a llegar la cuestión de la tecnología, que me vino por parte del rock electrónico, ¿no? Digamos, si bien ya desde no me acuerdo, 14, 15 años me compré una grabadora, una portaestudio para grabar, en realidad por ahí lo que más me linkeó con la electrónica fueron las pedaleras de efectos para la guitarra. Y a partir de ahí empezar a transitar músicas con esos elementos. Entonces, todo lo que tenga que ver con música electrónica, computadoras, software, samples y todo eso, lo aprendí solo, investigando, leyendo, muy acompañado por una colección de revistas que tenía, que se llamaba Future Music y Computer Music, en donde había notas de instrumentos, notas de artistas, y también traían librerías de samples. Entonces empecé a investigar la compu. Al principio hacía un desastre bárbaro, amplificaba mi computadora con el amplificador de guitarra. Así que, imagínate, estábamos hablando recién del estudio todo ideal. Bueno, en el altillo de la casa de mis padres, amplificando una computadora XT con un cabezal y caja Lani de guitarra. Así que todo eso fue autodidacta. Sí, debo confesar, y estoy orgulloso, de que en algún momento de la carrera, hace unos años, quizá el único profesor que tenga que ver con la música electrónica que tuve fue Ernesto Romeo, con quien estudié síntesis, por supuesto, y he seguido en contacto continuamente, muchas veces volviendo a sus clases. Y bueno, y últimamente el año pasado estudié mastering con Pablo Rabinovich en Orión. Eso, o sea, esa fue el acercamiento constantemente, Max. O sea, es como... Sí, bueno, sí, me encanta, me encanta. Y dice, ¿recomiendas algún lugar específico para hacer la carrera o cómo iniciarte en producción musical? Sabemos que das clases en varias escuelas, ¿no? Recomiendo estar atento a la sorpresa del final. Eso es un punto. Yo recomendar, sí, digamos, verdad, a ver, sinceramente yo tengo hecho un trabajo muy largo, extenso e intenso en EMBA electrónica desde hace muchos años. Conozco desde adentro todo y lo recomiendo absolutamente. Somos una escuela oficial con todo lo que eso significa y con una trayectoria de décadas. ¿Cuántos años puntualmente, Max? ¿Cuántos años? Son muchos, sí. 20 años. Podrían ser en EMBA, ¿decís? En EMBA, sí. En EMBA podrían ser unos 15 años. Tendría que sacar bien la cuenta, pero puede ser. Podría ser. Así que recomendaría, por ejemplo, EMBA. Bueno, yo estudié producción musical en EMBA en el año 98, creo. O sea, bueno, estamos. No saquemos cuenta. Más pero... o menos para eso. Sí. Soy muy malo para calcular los años, pero sí. No, yo estudié cuando tenía 18 años, ahora tengo 41. Ya, claro, hace un tiempito. Pero empezar a trabajar me parece que debe estar alrededor de 15 años. Y lo recomiendo mucho. ¿Y qué otras escuelas hay, Max, que se pueda estudiar? Bueno, también hay actividades en cuanto a la relación conmigo, con mi trabajo, también hay actividad y cursos de música electrónica en Orión. Y bueno, también tengo unos cuantos años, también 8 o 9 años trabajando para Templo DJ en Bogotá, Colombia, donde todos los años voy y trabajamos continuamente, porque trabajamos en modalidad online y bueno, y una vez por año presencial. Te lo recomendaría, pero está un poco lejos. Por eso no lo nombré antes. Y bueno, obviamente después hay otras escuelas también. Otras escuelas. Diego Lagos pregunta, o dice: hola, un genio Max, tuve el agrado de conocerlo, me dio unas clases personalizadas que me sirvieron de mucho para lograr un sonido mejor en mis producciones y máster. Saludos desde Panamá, espero y pronto te iré a visitar de nuevo. Bienvenido serás. Diego Lagos. Igual también esto de la pandemia obligó un poco al tema de las clases online. También estás dando clases sí. directas. Sí, lógico. Aunque ya lo venía haciendo. Bueno, una de las cosas muy buenas, perdón, ¿no? Pero suena raro, pero una de las cosas muy buenas de esta situación, que en sí es mala, muy mala,
tiene que ver con eso, tiene que ver con que aquellos que quisimos, nos hemos podido actualizar y perfeccionar en un montón de cosas que quizá veníamos medio atados con alambre. En mi caso, con las clases online, por ejemplo, a otros países más que nada, o a alguno que quede muy lejos de casa que le daba fiaca venir, las venía haciendo de una manera muy, muy rudimentaria, y todo esto de alguna manera me llevó a perfeccionarlo, sistemas, tecnologías, estructuras, dinámicas, la clase en sí. Así que sí, doy obviamente también desde casa, ahora desde casa, pero también me parece que es importante linkearlo con eso, ¿no? Porque aquel que quiso, digamos, pudo tener como estar linkeado a varias ventajas que se planteó a partir de esta situación. Por ejemplo, eso. Antes de seguir con la pregunta, hay una pregunta muy interesante. Si me permiten los dos un segundito, voy a hacer un agradecimiento. Bueno. Voy a agradecer al señor Diego de Smash Soluciones. Si estás en Argentina, visita la nueva web que se estrenó hace poquito, muy sencilla, que es smashsoluciones.com.ar, o buscarlos en las redes como @smashsoluciones. Te asesoran en todo lo que necesitas sobre sonido, video, iluminación, acústica, instrumentos musicales, y lo más importante en este momento, te lo llevan a tu casa. Así que muchas gracias a la gente de Smash. Y seguimos. Saludos a Diego. Un saludo grande a Diego. Hay una pregunta muy interesante de Roy que recomienda Emba también, que dice: ¿cómo los DJs estarán en cuarentena? ¿Cuáles serían las rutas de trabajo, ya que muchos trabajan en discotecas y mega eventos, ya que eso va a estar prohibido, ya que son eventos masivos? ¿Cuáles serían las rutas de trabajo? Preguntan. No sé si tenemos respuesta, pero bueno, Max, ¿qué pensás? No soy un erudito en ese tema, pero no veo otra que lo que se está haciendo, que son los lives, que además, lo relaciono con lo que dije antes, también a partir de esa situación, no solo DJs, las bandas, también nos está llevando a que se perfeccione eso, porque por ejemplo hay todo un vacío legal principalmente en cuestiones de streaming. Y están las asociaciones del mundo relacionadas con los derechos de autor, y las empresas de streamings y los organizadores de eventos de streamings están en este momento en ese mambo, están viendo cómo perfeccionar las transmisiones en vivo en relación a los derechos, incluso a la tecnología de conexión, de internet. Entonces, por un lado, para responderle a Roy, me parece que hoy por hoy no nos queda otra que esa opción y ver de qué manera lo podemos hacer entretenido, porque después de todo esto es entretenimiento, y esperar, no queda otra. Pero a su vez también trae aparejadas estas cuestiones de, bueno, se empiezan como efecto secundario a perfeccionar ciertas cosas que tarde o temprano se tenían que hacer, y no sé cuánto íbamos a tardar en perfeccionarlas si no pasara. Bueno, Instagram ahora acaba de sacar una reglamentación en cuanto a derechos que va a, Lo vi. Sí. va a limitar el tema de las transmisiones y va a avisar al que está transmitiendo. En vez de cortártelo. Con derecho, va a avisar y te va a dar unos minutos para que vos puedas cortar la transmisión o dejar de pasar música, cosa que mucha gente se va a ver perjudicada. Sí. Acá dicen, sería genial un live de Max en Twitch. Así que vas a tener que... Bueno. Voy a pedirle ayuda a Martín para eso. Te están pidiendo. Chris. Lo haremos con audio class. No, antes de la pregunta me pareció fantástico esto, Max, y a nivel tecnológico, en todas las disciplinas y muchas empresas, incluso de sonido, lo que estaban previendo, incluso que estaba ya estipulado entre el año 2025 y 2026, los últimos estudios es que ya se adelantó todo eso y que lo vamos a tener a fin de este año. O sea, todo lo que estaba de acá a 5 o 6 años se acortó tanto. Y esto que vos decías vos de ver la vuelta de tuerca de cómo con creatividad destapamos para que podamos seguir trabajando y seguir solucionando o brindar servicio, ¿sí? Y como
todas las modalidades de estudio ahora están muy online, que no nos vamos a estirar mucho para así vamos a la sorpresa, es a la gente que recién comienza, está por comenzar, o mismo ya comenzó pero está dando los primeros pasos en el mundo de la producción, de DJ, de artista, o simplemente músico. ¿Qué palabras, si querés llamarlo consejos, o qué palabras le recomendarías, o qué le dirías? Mira, podría decir un montón de cosas, pero me parece que podría resumirla en algunas palabras. Constancia, dedicación y paciencia. Tremendo. Creo que ahí están todo lo que se puede necesitar. Es así, eso te resume todo. Es difícil entrar en el mundo de la música y... Perdón, ¿por Sí. qué? Porque, disculpa, lo desarrollo un poco, para no quedar tan místico. Igual estuvo muy bien, la mística quedó ahí. Estaba como en el bárbaro. aire, ¿eh? Quedó ahí. Ahora desarrollémosla Desarrolla. de una manera más humana. ¿Qué pasa? Todo esto, que incluso vos mismo también lo hiciste mención de algo que se acelera, todo esto que se acelera, y verdaderamente ahora estamos recontra esclavos de sistemas que lo único que nos piden es que esa aceleración, que tienen un montón de cosas buenas, que son las que estamos hablando, pero también tienen un montón de cosas por ahí no tan buenas. Pero lo que sí siempre yo me veo tratando de frenar es un poco en los alumnos o qué sé yo, es un poco esa cuestión del querer, ya. ¿Por qué lo digo? Sin entrar en detalle. Porque la tecnología está nos está permitiendo hacer cosas inimaginables antes. Y dentro de esas cosas están aquellas que son demasiado atajo. ¿A qué me refiero con demasiado atajo? Que automatizan tanto una actividad, una función, tanto que me parece que ya está al borde de dejar sin sentido la actividad misma. No quiero entrar no voy a dar un ejemplo porque si no, eso daría inicio a 150 mensajes en el chat y nos perderíamos por ahí. Pero por eso digo, entonces, ese apuro que además genera que yo empiece a utilizar atajos o herramientas atajos, no solo empiezan a, de alguna manera, desintegrar la actividad misma o esa profesión misma, sino que tampoco te dejan a vos estudiar. Es muy difícil encontrar a alguien que te diga, no, a ver, Max, yo pienso esto, realizarlo de acá a 5 años. ¿Entendés? Y lo mejor, y vuelvo a mi respuesta mística, me parece a mí, para emprender un aprender y una profesión, no hay nada mejor que dedicarse, lo que significa que todos los días tenés que estar, todo el tiempo tenés que estar, supongamos, estudiando, practicando. Dedicación, constancia todos los días, ¿sí? O sea, estar, y paciencia, porque hay cosas, procesos de aprendizaje que necesitan un montón de tiempo de desarrollo para aparecer. Y no solo eso, cuando se trata supónganse un estudiante que además está en un grupo de estudiantes, cuando ve que el otro va más rápido, o se preocupa o ve de qué manera puede ir más rápido, pero en realidad lo que hay que ser consciente es que cada uno tiene un tiempo de aprendizaje diferente. Por eso digo que después, si aprende síntesis, computación, ¿no? Qué sé yo, todo eso será inherente a lo que haga, pero me parece que como macrovisión, la constancia, la paciencia y la dedicación son lo mínimo indispensable. A eso me refiero. Más allá de la capacitación constante, ¿no? Eso, bueno, exactamente. O sea, Max lo nombró hace un rato y yo lo dedicación, dedicación, hay algo en lo que estoy flojo, vamos. Bueno, esa pasión de ese apetito voraz de conocimiento, es decir, quiero aprender más, por la pregunta de Agus y por lo que acaba de decir Max, que lo nombró igual Max el año pasado, con todo lo profesional que es y toda la trayectoria, me dijo, ¿dónde puedo hacer un curso de mastering que esté a un nivel elevado? Que bueno, ahí le mandamos un saludo a Pablo Rabinovich de Orión. Terminé con el mejor, con Pablo Rabinovich. Que ya lo estamos... Perdón, pará.
Sí. Perdón, confieso algo. Yo se los pregunté a ustedes dos por separado y los dos me respondieron lo mismo. Bueno, Bueno. es que lo queremos a Pablo Rabinovich acá en AudioClass. O sea, Sí, sí, que sí, ya lo sí, tenemos ahí. Así que vamos, estamos esperando el tiempo, pero en cualquier momento tenemos No. una charla. Yo quería contar esto Pablo es un porque, grande de verdad. bueno, y no por nada uno lo recomienda con tanto fervor y aparte con tanto cariño, porque es una de las personas más humanas y yo agradecido eternamente a la persona, no al profesional, que ese todavía lo hace mejor profesional, o sea, lo amplifica. Pero algo muy importante que lo quería marcar era eso, que muchas personas con la trayectoria de Max podrían decir, no, pero mastering, bueno, me siento, veo un poquito, lo estudio, lo escucho. Y el tipo me vino a decir, ¿dónde puedo ir a estudiar? O sea, no cualquiera, por eso es recontra loable, pero bueno. Siempre digo que la formación nunca se detiene, que va a No, seguir. jamás. Es otra cosa. Que nunca Jamás. piensan o si se la creen, que sea momentáneo o para vender algo, pero después hay que seguir en constante crecimiento. Te digo más, como para complementar eso, la verdad es que, por un lado, esa situación se da a nivel personal desde la necesidad de, no lo digo por mí, de todos, de la necesidad de aprender aquel que tiene esa sed que vos decís. Pero por otro lado, en lo que nosotros hacemos no es como como si estuviera estudiando leyes, con todo respeto, pero que son las mismas hace 100 años. Nosotros todos los días nos despertamos con una publicidad de un aparato nuevo, de un sistema nuevo, de una manera nueva, y también, además de la pasión, estamos obligados a actualizarnos y a perfeccionarnos constantemente. Así que medio que Géneros no musicales nos queda nuevos. otra. Bueno, ojo, ahí nos vienen a yugular todos los que hacen leyes, entendiendo que las leyes también se sacan bastantes. Sí, Pero, fue un ejemplo. pero digo, hay Hay actualizaciones, es verdad. hay actualizaciones. Bueno, Es más, los que venimos hace 20 años trabajando en esto también pasamos por una serie de actualizaciones tecnológicas Claro. que fueron muy, muy grandes. Entonces, constantemente necesitamos ir aprendiendo y reaprendiendo sobre situaciones que creíamos conocidas, pero que van cambiando y que van mutando. Digo, hoy estamos teniendo una entrevista a través de una plataforma y todo esto, antes de poder lograrlo, tuvimos que aprenderlo. Y es por ahí no tiene nada que ver con lo que hacemos nosotros, pero Yo digo, hoy aprendí a entrar a un Instagram Live. hoy aprendió Max a entrar en Instagram Live. bueno, Sin ir más lejos. esto da una pregunta, porque muchas veces a mí con lo mío, Martín con su disciplina, pero volvemos a la pregunta del inicio, más allá del artista, del productor, del DJ, del docente, cómo uno termina haciendo un poco de todo, sin ser un todólogo en promocionar el Todólogo es material. bueno, no la había escuchado. Todólogo Sí, es muy buena. pero digo, porque muchas veces te preguntan, che, ¿y esto cómo está? No, si vos contás, y acá viene el tema de la pasión, que hay un montón de disciplinas que no son directas u obligatorias de lo que uno hace, que te tenés que activar y poner al día. Desde cómo, no sé, hacer la publicidad de un evento, o este mismo live, o las clases que vas a dar a otro país. Sí, O dar clases online, ¿no? O sea, hoy que das clases y directamente, de hecho, vamos a decir, todos los que quieran tomar clases con Max pueden hacerlo, entran a sus redes, directamente lo contactan a él y lo pueden hacer. O sea, eso antes no estaba y para eso hay toda una capacitación y una modificación de incluso los elementos, las herramientas que se utilizan para hacerlo. Sí, lógico. Yo la verdad que de todas las cosas que hoy por hoy, y a medida que pasa el tiempo, uno se ve, bueno, voy a adelantar un poco la respuesta, se ve obligado a hacer. De algunas me siento más lejos y de otras me siento más cerca, porque, qué sé yo, me encontré el año pasado o anterior estudiando algunas cosas, no sé, de derechos de autor o de sistemas, qué sé yo, de cosas que eran necesarias por ciertas cuestiones. Algunas las hice con gusto y otras las hice un poco obligado. Dentro de las que están más lejanas, lo hablamos en algún momento, lo hablamos varias veces, dentro de lo que está más lejano, yo la verdad, soy con total sinceridad,
sentarme a comunicar. Primero que no, verdaderamente, bueno, si hoy aprendí a entrar a un Instagram Live, está claro que no es lo mío. Qué mejor ejemplo. Pero, digamos, sentarme a comunicar a mí, la verdad que me es como una piedra atada al cuello. Para otros no. De hecho, conozco un montón de colegas músicos o DJ que no solo lo hacen, sino que lo hacen muy bien, toda su cuestión comunicacional. Y a mí eso, la verdad que me pesa un montón, por ejemplo. Pero no me cuesta para nada por ahí sentarme a estudiar, qué sé yo, nuevos formatos de video, de streaming, herramientas para streaming, qué sé yo. También, yo te escuchaba preguntando y lo primero que pensé fue lo siguiente. Hoy, después de tanto tiempo que estoy vivo, después de 41 años, después de que pasó mucho tiempo de muchas cosas, me doy cuenta de algo que quizás es importante. En un momento yo medio como que me ofuscaba para mí mismo porque no me daba el tiempo para aprender todo lo que quería aprender, porque pensaba que lo tenía que aprender todo en el mismo momento, porque en realidad la sed la tenía toda en el mismo momento. Entonces, incluso eso me llevó a decir, bueno, pará, esa misma situación encarada de otro lado. No quiero ocupar espacio que necesito para terminar de aprender. Por ejemplo, no sé, voy a decir un ejemplo hipotético. No ponerme a estudiar video porque siento que todavía música no lo sé del todo, ¿no? Situaciones que me han pasado. Pero a lo que voy es, en un momento me ofuscaba porque sentía que no me daba el tiempo para estudiar todo junto. Después me fui dando cuenta que no tenía que hacer eso porque no era tan posible. Era decir, este año me voy a dedicar a estudiar síntesis. El año que viene me voy a dedicar a estudiar mastering. El otro año me voy a dedicar a estudiar helicópteros a radiocontrol. Y ahí es donde de alguna manera empezás a darte cuenta que tenés tiempo, por un lado, si todo sale bien, ¿no? Obviamente tenés tiempo, y que la mejor manera es administrar también un poco toda esa sed de conocimiento, porque si no después se te mezcla todo y no entendés nada. Pero bueno, la verdad, bueno, yo evidentemente soy un poco inquieto. Quizá hay otras personas que no llegan a plantearse tanto esto porque su inquietud no es tal, y otros porque toda la cuestión, porque no sé, digo, me refiero como volviendo a eso, todo lo que hoy hay que hacer además de la música, por ahí a otra gente, a otros artistas les es más natural. A mí todo eso que hay que hacer después de la música no me es tan natural. Me pasa eso. Voy a leer un par de mensajes. Aníbal Carranza dice, qué bueno verte, Max, felicidades por Ala Norte, Aníbal, lo mejor para genio. vos. Max Dalmazo dice, grande Max. Bueno, todo el interior, qué grande. Y acá hay un mensaje muy particular que dice, como hermano menor, no llores. Emiliano dice, como hermano menor doy fe de la pasión, constancia y esfuerzo de Max. Desde muy chico se encerraba horas y horas en el altillo de nuestra casa haciendo música y aprendiendo, y era de las personas más felices del mundo. Es un claro ejemplo de que el talento hay que acompañarlo con humildad y perseverancia. Abrazos, bro. ¡Wow! Qué grande. Grande, cabezón. No está pago, ¿eh? No está arreglado. No. Pero qué lindo mensaje. Ahí tenés. Bueno, ya sé quién me va a manejar la comunicación. Terminamos esto y lo llamo. Contratadísimo, claro. Claro, tal cual. Max, hablamos un poco de producción, hablamos de DJ, hablamos de música, respondimos preguntas. ¿Se puede vivir de la música? Te mate. Bueno, sí se puede vivir de la música. Hay mucha gente que vive de la música. Por supuesto, no creo que sea parte de la respuesta, pero también habría que definir qué es vivir para cada quien. Si vos me decís, ¿puedo llegar en yate al puerto de Miami y bajarme y andar en una Harley Davidson hasta Coconut Road viviendo de la música? Bueno, qué sé yo. Por ahí hay gente que lo debe hacer, pero es más difícil. Hay gente que lo hace. También tenés que pensar, que creo que es clave, que si haces Minimal House o sos Luis Miguel.
Digamos, también es otro aspecto importantísimo para medir eso. Ahora, si estamos hablando de algo estándar, digamos, algo sin una definición, sin demasiados picos, es difícil, es difícil. Yo vivo de la música, pero no siempre estuvo tan divertido todo, ni posiblemente vaya a ser siempre. Cuesta un montón, pero por un montón de factores. Algunos que a veces no nos entendés cómo puede suceder, y otros que son por ahí más entendibles. Los más entendibles son que no hacemos después de todo un elemento esencial, hoy que está de moda la palabra. Digamos, no hacemos comida o no hacemos ropa. Entonces la música es un entretenimiento y queda, de alguna manera, de hecho, queda a merced de cómo se maneje las necesidades del mundo a lo largo del tiempo. ¿A qué me refiero? En los 70s, 80s, si querías escuchar un disco lo ibas a comprar. Como mucho no lo comprabas y no lo escuchabas. O por ahí escuchabas el corte en la radio. No había otra opción. Por eso me refiero a esa relación con la realidad de cada momento. Hoy por hoy, lo que menos pasa es que te lo compres, el disco. Sí, iba a decir sí por ahí el de Michael Jackson, pero ni siquiera, vas y te lo descargas ilegalmente, por más que estén un montón de bienvenidos intentos de tratar de ver de qué manera se pone un mango. Nunca es suficiente, salvo que, insisto, vuelvo a lo que dije antes, salvo que seas un artista de nivel internacional masivo. Nombré Luis Miguel, podría nombrar, no sé, Madonna. Claramente Madonna vive de la música. Pero pasa eso. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? ¿Cómo competís o cómo vivís de la música, o cuán fácil o difícil puede llegar a ser en un mundo en el que nadie compra música o muy poca gente compra música? Por un lado, eso, que no nos pasa a los pichis como yo, digamos, también le pasa a los grandes, es un gran problema para muchos. Y por otro lado está ¿cuáles pueden llegar a ser los dos ingresos principales de un artista puro? Artista puro me refiero a hago música, toco música, no hago más nada. Los discos y los shows. Obviamente ahora estamos en una situación distinta, no me voy a referir a eso, pero los shows también son otra cuestión ahí, otra situación dura de roer, porque cuando arreglas un show, primero hay que ver, si vos lo pediste, si vos llamaste al lugar para tocar, sonaste. Porque a partir de ahí ya estás parado en el escalón de abajo para cualquier cosa que haya que hablar, primero. Segundo, si tenés la suerte de que te llamaron, lo primero que vas a escuchar es no hay plata. ¿Viste? Y no es que pasa solamente en un bar, pasa en un festival, en un estadio. Digamos, lo digo por conocimiento de causa. Vos decís, dale. ¿Viste? O que, bueno, que te paguen una moneda y dentro de 200 meses, bueno. Aún así, ¿qué quiero decir con esto? No es que es imposible. Tenés que ir encastrando un montón de cosas y una vez más tener paciencia y constancia. Y no es tan, justamente en un momento iba a hacer esta comparación y después me olvidé. No es como otros trabajos o estudios que vos te recibís, está bien, tenés que hacer la facultad porque si no, ni sabés ni te sirve nada, tenés que recibirte, pero al otro día, está bien, voy a decir algo exagerado, iba a decir, al otro día tenés trabajo, ¿no? En la Argentina, pero quiero decir... Se entiende. El camino tenés que esperar a que algo pase. A publicarte 200 veces en Instagram para que alguien diga, ay, bueno, mira, está bueno lo que hace este, y después de 10 años de ir, no vas a ir 10 años gratis a una oficina. No. A eso me refiero. Y hay, inherente a eso hay otra cuestión, que es esa. Ahí vuelvo a una cosa que dije antes, cosas que yo a veces no las entiendo. ¿Cómo puede ser que si viene un plomero a mi casa, nadie se pregunte si le voy a pagar o no le voy a pagar,
y yo voy a trabajar a una discoteca o saco un disco y tengo que preguntarlo. ¿Entendés? Eso yo no lo puedo entender. Pero bueno, hoy por hoy, todas estas herramientas de las cuales hablábamos recién, y yo hacía mención de la lejanía para con ellas, en realidad son herramientas que esas distancias las acortan también. Porque mediante las redes, mediante un montón de plataformas, mediante los streamings, bueno, el que tiene voluntad para eso puede lograr, de hecho, bueno, YouTube, ¿no? Y la cuestión de la monetización es una herramienta, por ejemplo. Eso puede ser una herramienta tranquilamente. Y si no, la otra es, bueno, ok, yo tengo mi disco, hago mi música, que es re compleja y es para nada más que 176 personas, pero o trabajo produciendo otros artistas, o trabajo haciendo música para la tele, o trabajo, bueno, o trabajo en la educación, para lo cual también habría que ahí poner una barrera porque está todo bien con que cualquiera vaya a tocar, pero que cualquiera vaya a educar, por ahí Es un tema, requiere otra preparación. responsabilidades un poco mayores. Entonces, por ahí prefiero, esa opción también está, pero bueno, prefiero dejarla hasta ahí. Pero también en todo caso podés hacer algo más con la música. Y ahí linkeo con algo que aprovecho, ya que estamos y la gente está escuchando, que normalmente me lo escuchan decir, o en clases o en reuniones, y es, estudien todos los géneros que pueden estudiar o todas las herramientas que pueda haber, porque nunca saben de qué van a poder trabajar. Con trabajar me refiero de pagar las cuentas, mientras están haciendo sus discos. Qué sé yo, por ahí si vos sabés hacer distintos tipos de música, tenés una opción antes de hacer un trabajo que no tenés ganas de hacer. Es otra. Bueno, mi profesor de mezcla, no sé si lo comenté en alguna otra charla, mi profesor de mezcla en la EMBA, haciendo la carrera de productor musical, lo primero que me dijo es, los gustos musicales en la puerta, acá no importa lo que tienen que aprender a hacer de todo, más allá de que después uno se especifique en lo que quiere hacer o se dedique a un género en particular, pero mientras tengas que trabajar, no importa qué. O sea, hay que... bueno, es que son prejuicios muy argentinos, bueno, hay latinos también, pero los mercados afuera son bastante diferentes. Vos tenés productores que trabajan con artistas muy variados, y es loco eso, pero también habla del profesionalismo del productor y del artista en este caso. Pero describiste tan bien, tan claro el tema del mercado discográfico, la industria de la música, Max, con esto de los discos y el vivo. Muy poca gente se dedica o no se detiene a pensar de por qué grandes bandas salen de gira interminable durante años. Y es para recaudar plata, porque si no, a ellos también se les complica. Claro, sí, no, bueno, aparte, igual nada, no quiero pecar de saber de niveles en donde no estoy, a pesar de haber tocado algunas cosas, conocido algunas cosas, pero digamos, en las ligas mayores hay problemas mayores. Tal cual. Porque si yo no voy a tocar mañana, hay un montón de gente que pierde plata y hay un montón de gente que me va a venir a buscar al departamento para matarme. Entonces, si vos, por ejemplo, estás en una mega banda que ya cerró todos los contratos de este año en distintos países, pero de repente por alguna estupidez tuya no podés tocar, o no podés tocar por varios días, ¿viste? O saliste, no sé, no te diste cuenta que está bien con andar en skate, pero si te vas a quebrar y después no podés tocar y tenemos que suspender todas las fechas del año, se te pincha todo y no trabajás más. ¿Se entiende? Entonces, y cosas, bueno, cosas como decir, ahora, por ejemplo, uno planteando lo que estamos planteando, diría, bueno, si tuvieras la posibilidad de tocar todos los días de tu vida durante 30 años, entonces sería ideal. Sí, a priori es ideal, es todo lo que hicimos todos en algún momento, pero por algo no son tantos los que están haciendo eso hace 30 años, porque te quema la cabeza, te quema el cuerpo, dejas de tener ganas también. Por eso digo, son otros problemas del que vive a full. Y aparte otra cosa, porque también, por eso digo, igual no son problemas que tenga yo porque estoy hablando de ligas mayores, pero los que están en ligas mayores tienen una vida de ligas mayores, y en la primera que no ven, ponele, le pasó a cuántas bandas, Cris, que conocemos. Se han separado muchísimas bandas, de no, hecho. pero que sacaron 2 discos, la recontra rompieron, pero el tercer disco no lo compró nadie. Se fue todo al demonio. Todo al demonio. ¿Sí?
¿Viste? Y después, obviamente, también, peor todavía, como fuiste recontra conocido, no sé, ponele, en los 90, fuiste el rey de los 90, ahora tenés 50 y pico de años y la calza no te queda tan bien como en los 90. ¿Qué haces? Claro. Sí, Porque si vos salís con una estética por ahí un poco distinta a la que cantan tus canciones, ahí hay un mensaje que no se entiende. Entonces, podemos tirar la frase tipo Welcome to the Jungle, ¿no? sí. No, y acá, sin meterme en un tema que también da para hablarlo muchísimo, pero no quería no tocarlo, el asunto, es que uno lo ve desde el punto de vista musical nada más, pero al no haber vivo y al no salir bandas de gira, hay técnicos, operadores armados de escenografía, de escenarios, Iluminadores. iluminadores. Todo. Hay mucha gente que está parada completamente hoy. Sí. O sea, no es solamente de la industria del audio también, es del Parada entretenimiento. en serio, ¿eh? Parada. Sí. Parada en serio. O sea, no pueden hacer un live diciendo toco Porque, este tema, nada. a ver, vamos a ser sinceros también, ¿no? Miremos de nuevo a las ligas mayores. El violero de la banda, mal que mal, si no la derrocha, bueno, por ahí tiene para todo este año, en las ligas mayores digo, pero el plomo, no. Pero ni en Argentina, ni el en China. asistente de sonido tampoco, ¿viste? El iluminador. Pero bueno, ¿qué vas a hacer? No, en esta instancia no podemos yo elijo no quemarme con eso porque no nos queda otra. Porque no hay otra. Entonces, yo prefiero, la verdad, que gastar o usar la energía en ver, primero en ver, porque ¿a qué me refiero con ver? Me voy a meter un poco, ya nos vamos de la música, pero ¿a qué me refiero con ver? Aquel que está esperando que mañana se libere todo y pasado mañana ya un show, está en el horno. Porque si puso. ¿Sabes qué? Voy a aprovechar, voy a hacerle caso a Max. Voy a ponerme estos 15 días a hacer todo mi live nuevo, porque seguramente el mes que viene voy a tocar. Bueno, está buenísimo toda la parte creativa, pero lo más probable es que no vayas a tocar. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Me parece que es positivo, constructivo y útil darse cuenta que de acá a principios, por lo menos del año que viene, no va a haber shows. Mínimo. Y no va a haber shows. O sea, no sé. No soy futurista, pero no me la veo. Es muy pesimista lo que voy a tirar, pero con gente del rubro con quienes estuve hablando, y son muchos, están esperando que sea marzo del año que viene recién para empezar. O sea, sí. No antes de marzo. Mirá, yo estaba de viaje. Aparte yo con el virus, me vino soplando la nuca. Claro. Me vino soplando la nuca porque estuve en Londres, estuve en distintos lados de Inglaterra y París, y me fui y empezaron los casos. Luego me fui a Colombia y explotó todo. Y volví de suerte, estoy acá, pues si no estaría ahí por un día. Pero yo ya, no me acuerdo, creo que cuando estaba ahí en Inglaterra, que era febrero, sí, seguramente, escuché la cancelación del Lollapalooza, Argentina. Y al toque, obviamente, bueno, por ejemplo, uno a veces dice, los empresarios, los dueños, y yo me puedo quizá ponerme a hablar horas, no muy agradablemente, pero hay que ponerse también un poco en los zapatos. El dueño del Lollapalooza está perdiendo, yo no sé cómo no se ahorcó. ¿Viste? Y entonces, entre todo el furor y la gente, que es mucha gente, no es que suspendiste el recital de 500 personas. No. Al toque sacaron la de no se preocupen, volvemos en noviembre. ¿Qué miércoles vamos a volver en noviembre? O sea, ahora van a tener que recalcular por segunda vez. Digo, no soy conocedor de organización de festivales, pero quiero decir, y volviendo a lo que quería decir, todo este año eso no va a suceder. Entonces, bueno, hay que adaptarse a lo que hay. También, volviendo a la especie de broma, chiste o esto de Max hace un live, yo lo voy a tener que hacer en algún momento, lo voy a tener que hacer, tampoco es que la humanidad lo necesita, pero quiero decir, en un momento voy a tener ganas de tocar, y esa va a ser la única opción durante todo este año. ¿Viste? Me encanta cuando Max habla de ligas mayores, con la humildad que lo dice, ¿no? Igual está bien, digo, se entiende, pero de hecho acá voy a leer. De gente
Bueno, mayores, pero ¿verdad? a ver, Agustín acá dice Max Donato, un grande, increíble persona, artista, profesor y mucho más. Recomiendo tomar clases con este muchacho. Gracias a él tuve la oportunidad de hacer una gira musical. Este, Bueno, sí, ella fue una de las afortunadas, personas afortunadas de poder venir a tocar a varios países con Dharma, nuestra cantante, nuestra querida cantante. qué lindo. Después también está Lucas Besón o Besón, que dice saludos, Max. Lucas, abrazo a Lucas Lucas. dice saludos, Max Donato, gracias por tu tiempo enseñando. Em, Acá también hay como se separan, ¿no? Un poco todo esto que tenés de músico, de artista, de productor y toda la parte de docencia, ¿no? Creo que son dos mundos diferentes que se unen en un punto. Y creo que una cosa lleva a la otra. Yo te conocí a vos tomando clases de particulares de Ableton Live y, y luego terminamos trabajando juntos para proyectos para Fox o para MTV y digo, siempre hay como un punto en donde todo se va cruzando, ¿no? Pero al momento de la satisfacción, yo creo que ambos te dan mucha satisfacción, ¿no? Pero ¿qué tan cómodo te sentís como docente fuera de lo que es la producción? Mira, te escuchaba y no podía evitar pensar lo siguiente, en cómo terminé en la docencia, o cómo empecé en la docencia, sería mejor. Casi te digo que a nivel profesional de poder vivir empecé antes en la docencia, empecé a vivir antes de la docencia que de los shows. Eh, y siempre, nunca olvido los dos ángulos desde donde entré a la docencia. Uno que no me parece tan copado, pero es así de real. Y bueno, y lo bueno de ese aspecto es que me llevó hasta acá y es eh, algo con lo que por ahí yo siempre, viste, tuve medio escalofrío, y es que el músico, el que estudia, el estudiante a músico, sobre todo en el marco de una escuela tradicional, o al menos es lo que yo sentía, pero viste, de alguna manera el músico en algún punto de su carrera ya empieza a sentir, aún inconscientemente, que su trabajo va a ser de enseñar en vez de tocar. A mí me pasó eso. Confieso que una de las cosas por las cuales entré a la docencia es, y tempranamente, muy tempranamente, es que yo ya tenía implementado el hecho de que iba a dar clases o a trabajar enseñando, por un lado. Que por eso te digo, es algo que en realidad me choca un poco que suceda eso, porque, viste, es como que el ingeniero en el medio de la carrera sepa que va a trabajar dando clases y no en una fábrica. O que es muy probable, ¿no? Digo, no sé si se entiende. Pero por otro lado, la verdad es que siempre, digamos, si hay algo que me gusta, es saber y conocer. Yo a veces me acuerdo, cuando estaba en la primaria, mi primer, si se quiere, mi primer acercamiento a esto, habrá sido tipo tercero o cuarto grado, en donde nos propusieron hacer una presentación acerca de los incas, los mayas y los aztecas al grado inferior. Y nos armamos unas cartulinas tremendas y dimos una clase entre tres chicos, tres alumnos de 9, 10 años. Y lo que sentí con esa investigación, la preparación, el estudio, la organización de la charla, es lo que siento todavía hoy dando clases. Y la verdad, también confieso, hay veces que después de tanto tiempo dar clases o tanto tiempo hacer lo mismo o algo en particular, cada tanto me canso un poco, pero por una cuestión de que, viste, yo necesito continuamente renovar la actividad. Pero siempre me termino acordando de eso. Digo, ¿y cómo vas a dejar esto si te es natural y lo disfrutás? Incluso lo disfrutás a niveles, a ver, vos estás dando una clase, pero en definitiva la clase es primero, es el único momento que el alumno ve y escucha lo que sucede, pero antes de eso, no solo en, qué sé yo, horas antes, tiempos antes, en algún momento vos estás transitando la cuestión de, bueno, primero el despertar de cierta duda, por llamarlo de alguna manera.
o interés. La investigación, el buscarlo, el armarlo, a mí me pasó, posiblemente a muchos otros colegas también, pero cuando yo empecé a dar clases no existía ni un solo libro de esto. Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo, vuelvo incluso a algo que ya hablamos hace un ratito, cuando yo me di cuenta que, porque yo también estudié sonido y grabación, y siempre estuve interesado también en las cuestiones que venía aprendiendo a medio de autodidacta, de cuestiones de efectos, cosas así. En un momento dije, para, si yo tengo todo este conocimiento que tiene que ver con la música y la composición y la interpretación, más todo este conocimiento técnico, bueno, empecé a hilar, y ahí es donde empecé de alguna manera a ir construyendo una base de datos o de base de información, y todo ese proceso a mí me encanta. Confieso que pasan los años y cada vez soy más fiaca y cada vez tengo menos ganas de moverme de casa, y la verdad que si vos me preguntás cómo ves un final tuyo en tu carrera, final de, y la verdad me veo sentado en una silla muy cómoda en una cabaña en la montaña escribiendo libros, investigando, escribiendo libros, escribiendo libros, escribiendo libros, y escribiendo libros y publicándolos y haciendo música, pero digamos, a ese punto. Creo que De todos nos vuelta. imaginamos así en un punto, ¿no? Sí, No sé Creo si que todos también igual, ¿eh? nos satura un poco todo Sí. esto. sí, sí, seguro. Me sentí identificado en muchos puntos, no con las mismas vivencias, pero es un poco bastante lo que me pasó a mí, y yo le sumo que todo eso que vos hacés se reduce a una sola palabra, que es la pasión, más allá de la paciencia y todo. Y yo, en tu caso, pues vamos a decir que las clases por lo general en este tipo de instituciones se brindan de tarde-noche, y uno Mm, muchas veces termina a muy altas horas de la noche o hasta ya medianoche. sí, Y yo lo tomo como hacer catarsis de todo, del día laboral hasta, bueno, ahora entro a las 5 de la tarde hasta las 10:30, claro. 11, 12, y me renueva la energía, digamos. Y hay otra que es pasar el conocimiento, que no quede estancado en uno. Bueno, Porque si es mirá, parte egoísta, pasa algo que hoy el conocimiento en sí, antes también estaba en las bibliotecas, en los libros, y hoy te conectás a la computadora. Y de hecho es muy fácil el acceso. Pero la educación hoy pasa más, creo yo, por la pasión que un profe le puede transmitir a los alumnos, que a bajarle contenido y que estudien por las de ellos. sí, sí, Más sí. teniendo hoy el tema este de la clase online. Me hiciste acordar a los mega comienzos de cuando daba clase. De hecho, digamos, también me estaba acordando que cuando empecé a dar clases de esto, en realidad empecé, digamos, de producción, música electrónica, empecé porque había una serie de DJs que en ese momento estaban trabajando mucho, que venían y me decían, Max, quiero hacer lo que hace, porque yo tocaba en vivo. Yo hacía live set al principio. Y hacía temas, componía, producía. En esto tengo que aclararle un adelantadísimo porque no muchos lo hacían, y no No, acá, ¿eh? no, eran tres. No, En ese momento por ahí sí, estaban, bueno, grandes como Carlos Shaw, obviamente, Flavio Cheto, Gustavo Lamas, por supuesto. Digamos, había, pero una proporción completamente poco. diferente a lo que fue después. Eh, y entonces, por un lado, venían los DJs y me decían, quiero que me enseñes a hacer eso, porque no encuentro a nadie que lo haga. De hecho, en un momento puse folletos en las disquerías, obviamente. Volvemos a lo de la capacidad de autogestión y cómo uno vende Bueno, y sí, sí. publicita. Y también en medio de ese proceso, otra cosa que me hiciste acordar, es que no me acuerdo quién, obviamente, pero todavía no existía, imagínate, componíamos, estoy hablando de Buenos Aires capital, no estoy hablando del mundo. Cuando hablo de dimensiones, pocos, muchos, éramos pocos, estoy hablando del mundillo este, obviamente. Sí. Pero como había pocos o nadie enseñando, yo me acuerdo que una vez alguien me dijo, pero vos estás loco, ¿cómo vas a contar lo que sabés, contar lo que... no miento, esto Muy, es muy, muy verdad. egoísta esa mirada, pero sí. Yo no entendí mucho lo que me estaba preguntando, y la verdad, que en contraposición a eso, el momento en el que vos ves que tu alumno tampoco es que me, viste, a ver, uno por eso decía lo que decía de los músicos y los alumnos, porque en realidad uno es músico
también en mi caso soy docente, pero estás hablando de música y decís la palabra alumnos, y yo a veces no sé cómo queda eso, ¿viste? ¿Qué sé yo? Pero bueno, en el momento en el que concretamente un alumno, sobre todo aquellos que les cuesta más, logra algo en una semana o en un mes, no importa, es sublime, ¿no? Está bien, es un comentario varia caricia al ego, pero ocurre eso. Cuando vos decís, bien, viste, te das cuenta, te costó un año, pero te das cuenta cómo es. Y sobre todo si les cuesta más, cuando llega ese momento es como que suenan platillos, ¿viste? Caen globos del techo. Sí, que es un logro del alumno, todo, pero en parte de uno. Y ahí viene la devolución más grande, tal cual. Sí, por eso te digo, lo linkeé con esto que me dijo algún sopenco alguna vez. Bueno. La transmisión, cuando ves realizada la transmisión del conocimiento, sentís algo que sentís con pocas cosas. Entonces, bueno, está bueno. Sí. Lo lindo de enseñar. Vamos 1h20 de charla como si fuera... ¿Les parece tirar la sorpresita que tenemos? Y sí, y bueno, es hora. Creo que es hora, ¿no? Dale, Martín. Sí, es hora y 20. Es hora y 20. tenemos el placer de tener en AudioClass un curso con Max. Que les digo, yo ya lo hice. O sea, no es por nada. Agustina y los que preguntaban ya pueden, por ejemplo, comenzar. Ahí les dejé en el chat, está como pin fijado el link. Ya tenemos un curso de producción musical con Ableton Live. ¿Querés contarnos un poquito de eso? La verdad, me encanta porque es el primer curso que sacamos así y nada menos que por Max Donato. Para mí, y calculo que para Chris también, ¿no? O sea, es como... Yo tengo que contar dos cosas. Yo trabajé como DJ muchos años, 10 años casi. Mirá hace cuánto que dice DJ todavía. Sí. Claro. Y nada, Max Donato ya tenía un nombre importante. Cuando hablamos con Martín y surgió esta idea de AudioClass, me dice Martín, no, vamos, Max Donato. Max Donato, le digo yo, sí. Y la segunda fue un cliente, Dani, lo saludamos, y Daniel Pedicini, que también yo le hice el estudio, fue alumno mío en Orión, todo, y en un momento me escribe, me dice, ¿conoces a Max Donato? O sea, realmente esto viene de muchos años, lo que contaba tu hermano, paciencia, la pasión, la práctica, el seguir y no quedarse. Y fuera de broma, para mí es un honor que Max no solamente forme parte de AudioClass, sino sea el primer curso. Bueno, es un honor para mí también, un gusto. Y aparte fue un trabajo... Fue un lindo trabajo. Le mandamos un saludo a la gente de La Cuna Records. Unos genios. Yo fui testigo. Unos genios. Un abrazo a todo el equipo de La Cuna Records, que son los que están haciendo posible los cursos que estamos empezando a lanzar con una calidad técnica impecable. Rafa y todos eso creo que es una de las cosas más destacables de ese curso y bueno, de los cursos de AudioClass, ¿no? Lo que trabajaron esos chicos para lograr un curso verdaderamente con muy buena calidad, es tremendo, unos genios. ¿Querés contarnos un poquito qué es lo que vamos a ver en ese curso, Max? Sí, básicamente intentamos compactar en un curso nivel inicial, por decirlo de alguna manera, todo lo importante para desde cero lograr un track, incluso con sonidos estándares, un poco, digamos, hablando de lo que es la finalización o el mastering, ¿no? En general. Así que transitamos de todo tipo de temarios, desde cargar un bombo hasta masterizar el tema completo, cómo armarlo, algunas cuestiones que no dejan de ser importantes y a veces es por ahí el punto más débil, que es la cuestión de conocimiento de teoría musical o teoría compositiva, sintetizadores, todo. Yo lo estuve viendo hace poco
Y mientras contaba esto, me acuerdo, lo estuve viendo hace poco y me agarra nostalgia porque lo filmamos en mi estudio anterior. Quiero contar eso. Veo el ala norte anterior y me agarra nostalgia. Pero, Yo, sí, Chris. perdón, Martín, no, vos tuviste el privilegio de verlo y hacerlo, y yo tuve el privilegio de estar en esas jornadas que fueron largas, pero muy alegres. O sea, estábamos todos muy compenetrados con el curso de Max, a tal punto que yo me sentí un privilegiado de estar en el momento de la filmación. Y me miraba y me decía, ¿está bien? Sí, está perfecto. A mí O sea, estábamos todos enganchados con el curso. me pasó Quiero algo, aclarar eso. si bien yo estudié Ableton Live y producción musical con Max en su momento, hace algunos años ya, no vamos a decir cuántos, pero algunos Yo años. no me acuerdo, yo no No, me yo, acuerdo. yo ya tampoco me acuerdo. Mentiría. Sí, sí. No me hagas mentir, no me hagas mentir. Pero me pasó, el curso dura un poquito más de 1 hora y media. Y en 1 hora y media estás dando tanta data que cuando terminás de hacer el curso, terminás haciendo la estructura de tu propio tema o sea, haciendo un tema. Sí, en- perdón, ¿no? Cabe sí, decir, sí, eso es tal cual, si uno lo ve todo entero, es una cantidad de patadas en la cabeza tremendas. Claramente, sería mucho más constructivo que, viste, llevándole un poco a lo que decíamos antes. Aquellos que lo vayan a ver, digo, ¿no? La mejor manera de transitar eso es paso por paso paso. por paso. Y lo bueno que tienen lo que tiene este tipo de cursos, que son cursos, sí, en total dura 1 hora y pico, pero son todos capítulos accesiblemente cortos para la mente, seguibles Muy tranquilamente. Y didácticos. es gran parte sí, y es gran parte de lo bueno de este tipo de cursos, que vos podés ver un capítulo, verlo 150 millones de veces y ponerte a practicar eso. Y hasta, o si querés, lo podés ver todo y después encarar de a uno de los capítulos. Y lo Que lindo eso de no está tener bueno que de este tipo de nuevos sistemas de aprendizaje. y lo lindo de no tener que preguntar a cada rato, ¿no? Esto no lo entendí, ¿me lo explica otra vez? No, ojo, ahora que lo decís, yo no sé si es tan lindo, porque No, bueno, pero digo, lo bueno de una clase presencial es que te sacas las no, dudas. pero digo, desde uno Ahí que a veces, sonaste, lo tenés que volver a ver. claro, pero desde uno que a veces por ahí le da como esa vergüenza de, ok, no lo logré entender, bueno, Bueno, para el tímido es mejor. claro, vuelvo al comienzo. Y aparte siempre teniendo la posibilidad, ¿no? De iniciarse de esta manera, como empezar, ¿no? De esta pasión que uno tiene con respecto a la producción musical y incluso hasta está orientado un poco a la música electrónica, pero cualquier tipo de música puede ser también Sí, si no, bienvenida. si no recuerdo mal, en distintos capítulos hicimos distintos géneros Sí, también. sí, sí, Tengo total. que aclarar esto, No me que acuerdo. no se pierdan la experiencia de ver el curso de Max porque esté con el rótulo de electrónica tanto tiempo colgado. Esto es para músicos y de vuelta es música. Después vale todo. Y más hoy que podemos sacarlo de una compu, o sea, son herramientas. De hecho, no tenemos que ir en contra de la tecnología porque gracias a ella también estamos haciendo esto. Pero el día ese la filmación, hasta miembros del equipo de filmación estaban como choqueados y no hay rótulo que valga de no, esto es rock, esto es electrónica, esto es cumbia, esto. La experiencia fue extraordinaria. En mi caso, yo creo que cada persona que tome el curso va a estar muy cercano a la opinión que esté dando ahora. Así que en nombre de Audioclass, gracias Max por ser el primero ahí, el puntapié inicial, Placer, un este, placer para mí. marcando punta. Y además que si a la gente le gusta esto, más allá de que después iremos armando cuando la cuarentena nos permita los nuevos niveles, em, de tener la posibilidad de que si realmente le apasiona y va por ahí, también tomar clases con vos, digamos, directas. Bienvenidos sean. Este, Tiempo y para todos. Juan Cuesta dice, tremendo profe Max. Juan, Eh, querido, un abrazo, Juan. Genio. lo lindo es que uno puede dar fe y puede dar fe desde ambos lados. Yo conozco a Max como profesor em, y lo conozco como talento, como compositor, como productor musical en todos los trabajos que hemos hecho juntos.
Este, y, y también tengo la posibilidad de conocerlo como persona y la verdad que todo, la humildad y la generosidad, y por eso también traerlo a Audioclass fue un honor y un placer, que creo que, no sé, Chris, pero lo disfrutamos un montón. Además de Sí. estar armando el segmento de Audioclass electrónica, este, mm, realmente quiero agradecerte por esta charla increíble, tan No, generosa, por haber gracias a ustedes compartido. por tantos laureles, no sé qué voy a hacer. Voy a No, pero No, no, hacer un no, no, pero es la montón de verdad. a estofados. ver, Max, hemos No, es la ganado verdad. premios Voy a usar juntos. los laureles para cocinar. No, pero sabes que hemos ganado premios juntos. O sea, y eso habla también del talento. Y hay algo que tiene Max, y esto lo voy a decir yo como productor musical y como, eh, digamos, proveedor de grandes empresas en cuanto a la música, en que Max también tiene una generosidad, y esto me hago cargo de lo que digo, una generosidad en lo que ofrece, tanto de su lado como talento, como del ego, que no es algo muy común de verlo en esto. Yo como productor, muchas veces, y creo que Max va a dar fe, tomo lo que Max me da y lo desarmo todo. Y Max, me ha pasado anteriores veces de, no, eso no lo puedes hacer porque yo hice otra cosa. ¿Ve? Max dice, qué bueno, si esto es lo que te sirve, está genial, porque al hacer música para audiovisuales es otro rubro muy distinto a lo que tiene que ver con música, en general. Y, y Max tiene ese ego tan controlado en decir, Martín, todo esto es tuyo, hacé con esto lo que consideres, y que a mí me costó mucho el proceso de encontrar un proveedor, en este caso, y un talento todo junto en una persona. Entonces, eso nos llevó a hacer un montón de trabajos, todos trabajos internacionales, algunos más complicados que otros. Hemos hecho una campaña de MTV que cuando se lo propuse a Max me MTV dijo, Bicentenario. Qué Bicentenario, trabajo. ¿qué es esto? No tiene género, no tiene nada, pero necesito esto, Para necesito... eso yo me tuve que poner a estudiar himnos, por ejemplo, el de Rusia, porque había toda una cuestión que tenía que ver con eso, que fue Tal increíble. cual, fue Y aparte increíble. daba la casualidad que cada vez que había que hacer algo, yo estaba planeando un fin de semana en algún lado. Bueno, pero eso fue un trabajo que ganó varios Promax, y eso tiene que ver con cómo Max se entrega a su trabajo y la calidad en su trabajo para compartir con todo el equipo, eh, su parte de talento. Así que bueno, nada, no quiero tirar más flores, pero realmente No, por es ser un amigos. placer. Estoy enamorado de ustedes dos. No, no, no. Me enamoré. Ahora vienen mis flores. Lo quería hacer más corto, mucho Paren, paren, paren. y no, y si alguien piensa que está armado, la persona que conoce a Max sabe que nos estamos quedando cortos incluso. Porque en las jornadas de la grabación del curso y en cada jornada audioclass con tips, con errores, con sugerencias, en el momento del almuerzo o mismo de terminar el día, en el viaje, hemos compartido viajes, seguíamos hablando de lo que la gente diría trabajo. Y no estábamos trabajando, era placer. O sea, esto es algo importante. Cuando uno se encuentra con una enfermedad tan grande como la de uno o más, de que mismo en el momento que uno debería relajarse y bueno, viste, fui talado, seguíamos hablando, pero no de workaholics, era disfrutar. Era disfrutar de lo que estábamos hablando, de lo que estábamos haciendo. Bueno, el gusto fue mío siempre. Así que bueno, gracias por esta charla, Max. Te Gracias a liberamos. ustedes. Este, Muchas gracias. y, Ídolos. y vamos por más. Sí. Vamos por más. ¿Hacia dónde querés ir? Yo te sigo. Él se sube y vamos, vamos, ¿Hacia vamos, dónde? vamos. Bueno, No, la gracias verdad les agradezco chicos. La verdad que bueno, no sé cuánto les debo. Después No. arreglemos. Lo voy a tener, me guardo esto como demo, eso sí. No, muchas gracias, es un placer. La verdad que hemos pasado, de hecho con Martín hemos pasado por etapas completamente diferentes y si hay alguien con quien me causa placer trabajar es con Martín, desde que se sumó también al equipo
Cris, o bueno, desde que apareció otro equipo, un golazo, y que aparte tenemos una característica que yo aprendí quizá trabajando con ustedes, y es que de hecho apareció un poco a partir de AudioClass en sí, y es que trabajamos nosotros, los chicos de filmación, edición, el de la web, y por ahí me encuentro yo hablando con, bueno, Cris, ¿me venís a hacer el estudio? Max, necesitamos musicalizar esta publicidad. Y digamos, el grupo de trabajo, no tanto el grupo, sino la red de trabajo Se realimenta. está digamos, en lo que es la burbuja, si se quiere, o en el mundo AudioClass, Ave Alma, Acústica Premium, Ala Norte. Es un placer, la verdad que es un placer, un lujo. Sí. Muchas gracias. El lujo es nuestro. A ustedes. Y a todos nos estaremos viendo el próximo sábado en otra charla AudioClass. Gracias por acompañarnos. Gracias a todos los que escribieron. Chau. Nos vemos. Adiós.